Cuando hablamos de Kratos, inmediatamente pasa por nuestra mente aquel guerrero espartano que pasó por tantas cosas malas, pero que a su vez también hizo muchas cosas malas él mismo, pero que después se volvió un hombre ejemplar que al parecer fue al psicólogo y pasó de ser un hombre con problemas de ira a ser una persona renovada y comprensiva. Como bien sabemos, existen dos versiones de Kratos dependiendo del momento de su vida que estemos hablando. Primero, tenemos a aquel niño nacido en Esparta, ciudad que se caracterizaba por su temperamento y corazón guerrero, y Kratos nació a partir de la unión entre Zeus y Calisto, una mujer mortal común y corriente, digo, para los ojos de un dios como Zeus, pero esta información Kratos no la sabría hasta mucho más adelante en su vida. Por lo tanto, esto convierte a Kratos inicialmente en mitad dios, mitad mortal. Cuando Kratos era tan solo un niño, un oráculo predijo que un guerrero mortal y enceguecido por la venganza acabaría brutalmente con el Olimpo, además de la particularidad de que este guerrero tendría varias marcas en la piel. Sin embargo, Kratos de niño no tenía marcas en su piel. Zeus, en su intento por evitar el fin del Olimpo, envió a Ares y Atenea a buscar al futuro guerrero. Sin embargo, a quien tomaron fue a Deimos, hermano mayor de Kratos, quien sí tenía la piel con las famosas marcas. Sin embargo, todos sabemos que el oráculo no se refería precisamente a Deimos, sino a Kratos, quien en honor a Deimos se tatuó las mismas marcas de nacimiento que tenía él. A lo largo de la juventud de Kratos fue entrenando y mejorando notablemente como guerrero hasta el punto de convertirse en el respetado capitán de un ejército espartano. Pero a medida que Kratos y su ejército subían de nivel, el futuro dios de la guerra se fue convirtiendo en un guerrero mucho más despiadado y sanguinario. Sin embargo, llegó el día menos esperado para Kratos, ya que en medio de la guerra un ejército bárbaro estaba acribillando a los espartanos, y estos no lograban hacer nada para detenerlos. De hecho, Kratos estuvo a punto de ser eliminado por el líder del ejército enemigo, pero nuestro calvo favorito, en el último acto de desesperación, le suplicó a Ares, el actual dios de la guerra, que lo salvara y le diera la victoria a su ejército, pero a cambio le terminaría entregando prácticamente su vida y le serviría por siempre. Y bueno, así fue. Ares le dio a Kratos las espadas del caos encadenándolas en sus antebrazos, lo cual es bastante significativo si lo pensamos bien. Ares utilizó a Kratos durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un guerrero incluso más despiadado de lo que ya era. Sin embargo, como sabemos, Kratos tenía una esposa y una hija, pero Ares sabía que ellas eran las únicas que podían mantener, aunque sea un 1% de humanidad en Kratos. Entonces, en una de tantas redadas del guerrero espartano, Ares lo engañó para que acabara brutalmente con su propia familia, y así poder tener la versión de Kratos más sedienta de sangre y más sanguinaria posible. Lo que no sabía Ares es que esto lo iba a perjudicar incluso a él mismo. Desde ese entonces la piel de Kratos se volvió completamente blanca como castigo por asesinar a su propia familia. Con el pasar del tiempo, Kratos comenzó a ser atormentado por esa horrible tragedia, y todos le tenían un auténtico miedo al ya referenciado como el fantasma de Esparta. Kratos terminó entregándole prácticamente su vida al Olimpo, esperando que esto pudiera ayudarlo a olvidar su pasado o para que sus pecados fueran de alguna manera perdonados. Y así fue durante una década, periodo de tiempo en el cual Kratos cumplió con diversos objetivos impuestos por los dioses. Y aunque Kratos creía tener la posibilidad de tener una unión sana o recíproca con los dioses, en la cual pudiera obtener el resultado esperado, esto no podía estar más alejado de la realidad, ya que termina siendo completamente usado y prácticamente esclavizado durante mucho tiempo. Así que esto lo sumamos a su ya persistente deseo de venganza contra Ares. Entre algunas de las situaciones más destacadas del tiempo en el que Kratos le sirvió como lacayo a los dioses está la vez que Helios fue secuestrado y el sol cayó del cielo, por lo cual los dioses ordenaron a Kratos regresar todo a la normalidad. El camino termina llevando a Kratos al Hades, donde Perséfone, la diosa del inframundo, le dio la posibilidad a Kratos de volver a estar con su hija Calíope y descansar en paz, pero en realidad fue más bien una trampa en la que Kratos tuvo que tomar una difícil decisión entre quedarse con Calíope pero llevando todo el mundo a la ruina o a la perdición total, incluida su hija, o definitivamente olvidarse de ella y seguir con la misión que le encomendaron los dioses de devolver la luz al mundo, dañando el plan de Perséfone y del titán Atlas. Y como ya sabemos, Kratos eligió renunciar a su paz y a su familia.
Y bueno, como esta situación, hubo muchas más en las que Kratos cumplía con la única esperanza de olvidar las pesadillas y los recuerdos de su horrible pasado, y en el proceso liberarse de sus cadenas tanto simbólicas como físicas. Y así fue durante casi 10 años hasta que Kratos se cansó por completo y le reclamó a Atenea por el cumplimiento del supuesto trato que tenía el mismo Kratos con el Olimpo. Pero Atenea le da una última tarea: matar a Ares para detener la destrucción de Atenas. Para ello, Kratos busca la caja de Pandora, ya que es la única forma en la que un mortal podría vencer a un dios. Porque aunque Kratos ya era una completa máquina de matar, enfrentarse al mismo dios de la guerra obviamente era otro nivel, pero las ganas de olvidar sus pesadillas y al mismo tiempo las ganas de venganza contra Ares llevaron a Kratos finalmente a derrotarlo sin piedad. Sin embargo, cuando Kratos vuelve a hablar con Atenea, ella le dice que a pesar de la gratitud y el perdón de los dioses, no será posible dejar atrás los recuerdos que lo atormentaban, y esto lleva a Kratos a lanzarse al vacío desde la cima de una montaña sin esperanza alguna. Pero Atenea, o más bien los dioses en general, no le permiten morir, y sabiendo lo que Kratos era capaz de hacer, los dioses le dejan el puesto como nuevo dios de la guerra. Con el pasar del tiempo, Kratos se convierte en un dios igual o peor de lo que fue Ares, completamente cruel, despiadado y lleno de ira, causando guerras y destrucción en toda Grecia. Esto al parecer colma la paciencia de Zeus, y cuando Kratos salta desde el monte Olimpo en medio de una batalla y comienza a destruir la ciudad de Rodas, Zeus neutraliza una gran parte de su poder para debilitarlo y le da vida al coloso de Rodas, la estatua gigante. Luego de una brutal pelea, Zeus ayuda a Kratos entregándole la espada del Olimpo, pero a cambio, Kratos se vio obligado a transferir todo su poder a la espada para finalmente poder derrotar al coloso. Sin embargo, Kratos queda en un estado de vulnerabilidad total y al negarse a servir fielmente a Zeus, este lo mata atravesándolo con la espada del Olimpo, misma espada que le dio en un principio para ayudarlo. A partir de aquí, Kratos tiene un solo objetivo en mente: vengarse de Zeus y en general del Olimpo. Cabe recordar que aquí Kratos ya no es un dios y ya no tiene acceso al Olimpo, entonces luego de ser ayudado a salir del inframundo y también luego de un arduo proceso, se las arregla para regresar en el tiempo haciendo uso del poder de los hilos del destino, precisamente luego de acabar con las hermanas del destino, y viaja justo al momento en el que es asesinado por Zeus, y se desata una pelea entre los dos en la que Atenea impide a Kratos acabar definitivamente con Zeus. Entonces Kratos la atraviesa con la espada del Olimpo y antes de morir, ella le confiesa que Zeus es su verdadero padre y que él quiere acabar con Kratos para eliminar la posibilidad de que continúe el ciclo del hijo que mata al padre. Miedo, Kratos. Un miedo que sentía su padre, Cronos. Un miedo que llevó a Zeus a matar a su propio hijo. Entonces Kratos declara la guerra al Olimpo, ya que los dioses claramente intentarían detener a Kratos y su sed de venganza. Entonces Kratos viaja al pasado, específicamente a la Gran Guerra, momento en el que Zeus y el resto de los dioses estaban muy cerca de su prime, y donde justamente derrotaron y capturaron a los titanes. Y fue justamente aquí donde empezó el tema del Monte Olimpo, de la superioridad de los dioses, y de ahí Kratos viaja de vuelta a su época, pero esta vez con los titanes. Y obviamente un Zeus más débil, con un Olimpo sumergido en preocupación por lo que Kratos fuera capaz de hacer, pero aún así Zeus se ve confiado de que puedan salir victoriosos nuevamente. En medio de la batalla, Kratos es traicionado por Gaia, quien le deja saber que el objetivo de los titanes era únicamente destruir a Zeus, y que Kratos no es más que una pieza más de su plan, por lo cual los titanes se suman a la extensa lista de enemigos de Kratos. Por cierto, Gaia vendría siendo como la titano, la titana, titanoide, no sé cómo se le debería llamar, pero es como la madre tierra, por llamarlo de alguna manera. A pesar de saber que enfrentarse a todo el Olimpo puede traer la perdición total, a Kratos eso le importa poco, pues asesina brutalmente a Poseidón, a Hades, Helios, Hermes, Heracles, a los titanes Perses, Gaia y Cronos, Hefesto, Hera y otro montón de gente que también mata en el primer y segundo juego. Y finalmente cumple con su cometido de matar a Zeus, pero el mundo queda completamente sumergido en caos y destrucción por el poder oscuro y los males que fueron liberados de la caja de Pandora cuando Kratos la abrió para derrotar a Ares en un principio. Pero aparece Atenea ordenándole a Kratos que le devuelva el poder de la caja a ella, dejándole en claro que ella es la única que sabrá qué hacer con dicho poder, ya que el mundo está supuestamente purificado y sumergido en el caos ahora que se liberó de las cadenas del Olimpo.
Entonces Kratos se rehúsa y le deja saber a Atenea que ya no será su sirviente, llegando así al final de su venganza, atravesándose él mismo con la espada del Olimpo, liberando digamos que la esperanza en el mundo, o al menos intentándolo. Y finalmente nos quedamos con un Kratos aparentemente muriendo y Atenea se va decepcionada. Pero no, en realidad poco después vemos como el cuerpo de nuestro espartano favorito ya no está, pero lo que sí vemos es un rastro de sangre que nos da a entender que sigue vivo. Y bueno, hace años esto era impactante, pero hoy en día pues evidentemente ya no es una sorpresa. Lo que sigue en la historia del guerrero cubierto de ceniza es justamente conocer una versión radicalmente diferente a la que ya teníamos de él. Y es que mucho tiempo después de la trágica vida de Kratos en Grecia, lo encontramos viviendo en tierras nórdicas de una forma bastante modesta con su hijo Atreus de 11 años, bastante alejados de los problemas, la verdad. Lo primero que vamos entendiendo del personaje es el hecho de que, aunque no teme dejar salir un poco de su ira como en los viejos tiempos, si es que llega a ser necesario, ya no es ni de lejos el guerrero sediento de sangre y violencia que conocíamos. Por el contrario, se ve cansado, cabizbajo y con un semblante de indiferencia contra el mundo que, aunque no es nuevo, sí está desarrollado de una manera diferente. Kratos no perdió del todo su tiempo en tierras nórdicas, ya que, como sabemos, allí tuvo una esposa llamada Frey, recientemente fallecida. Kratos se dispone a cumplir la última promesa que le hizo a Frey, la cual está dividida en dos partes. Primero, cremar su cuerpo usando los troncos que ella dejó marcados en el bosque, y segundo, esparcir sus cenizas desde la montaña más alta de todos los reinos nórdicos. Luego de empezar la cremación, Kratos sale a caminar con su hijo Atreus para pulir su entrenamiento y que éste pueda defenderse solo. Lo curioso es que vamos adentrándonos más en esta nueva faceta de Kratos, en la que quiere ayudar a su hijo a mejorar, a estar centrado y a no dejarse llevar por la ira, algo que nadie esperaría del mismísimo fantasma de Esparta, sinceramente. Pero al mismo tiempo entendemos que Kratos tuvo mucho tiempo y experiencias para comprender que debía convertirse en un hombre mejor, o al menos en uno más sereno que el que fue en el pasado, con otra gran diferencia de que aquí únicamente tiene un hacha, bueno, al menos en principio, conocida como el hacha del Leviatán, y no vemos las espadas por ninguna parte. Lastimosamente, como ya sabemos, por mucho que huye y por mucho que se esconda, a Kratos lo terminan encontrando los problemas nuevamente cuando vuelve con Atreus a la casa y llega la inesperada visita de uno de los mismísimos hijos de Odín, en este caso Baldur. Kratos termina enfrentándose en una brutal pelea con él y finalmente sale victorioso cuando deja salir una pizca del Kratos que ya conocíamos, y así termina creyendo que mató a Baldur, pero no, en realidad Baldur no puede sentir ningún dolor y tampoco puede morir. Kratos decide empezar su camino con Atreus para cumplir la promesa que le hizo a Frey, pero en el trayecto se da cuenta de que ya está perdiendo efecto un hechizo que Frey había dejado en el bosque alrededor de su casa para que no los pudieran encontrar, lo cual explicaría cómo Baldur los encontró en un principio, ya que Frey había muerto recientemente. A lo largo de esta aventura, Kratos busca la manera de que Atreus reprima su naturaleza de ser un dios y pues se lo oculta todo el tiempo, lo cual afecta tanto anímicamente como también en la salud de Atreus, pero las pocas veces en las que sale esta naturaleza es de manera descontrolada y les causa varios problemas en su aventura, como por ejemplo durante el enfrentamiento contra Magni y Modi, quienes son los hijos de Thor que trabajan con Baldur para encontrar y matar a Kratos y su hijo. Sin embargo, Kratos termina matando brutalmente a Magni, y más tarde Atreus termina matando a un ya malherido Modi a causa de la golpiza que le había dado su padre, Thor. Sin embargo, para ese entonces ya Kratos le había confesado a Atreus que eran mucho más que hombres comunes, pero Atreus se lo toma de la peor forma posible y empieza a volverse más cruel y comienza a perder aún más el control, y esto es literalmente lo opuesto a lo que Kratos quería para él. Poco antes, Atreus tuvo un brote de lo que parece ser ira espartana como la de su padre. Sin embargo, al no poder controlarla y al no conocer sus orígenes, cae desmayado y se pone bastante mal de salud. Pero Freya, otra diosa quien es justamente la madre de Baldur, le dice a Kratos que la única forma de que Atreus se ponga bien es revelándole su verdadera naturaleza y también un ingrediente del reino de Helheim. Pero para esto, Kratos se ve obligado a volver a su casa y desenterrar la peor parte de su pasado: las espadas del caos, mismas que por cierto tenía muy bien escondidas en su casa, lo cual es una ironía, pero al mismo tiempo se vuelve metafórico al saber que una de las peores partes de su pasado se convertiría en lo único que le ayudaría a salvar a su hijo y hacer un bien en el presente. Pero aquí tenemos un momento muy importante cuando Atenea se aparece para hablarle a Kratos.
Y pues bueno, finalmente luego de varios momentos complicados, Kratos mata a Baldur cuando este estaba a punto de matar a su propia madre por rencor de que ella le había dado el supuesto beneficio de no sentir ningún tipo de dolor, pero tampoco podía sentir nada, ni placer, nada en general. Sin embargo, Kratos se las arregla para quitarle el hechizo y Baldur vuelve a sentir dolor, o bueno, prácticamente vuelve a sentir todo. Entonces finalmente Kratos impide a Baldur matar a Freya, pero en el proceso termina matándolo, dejando saber que tienen que ser mejores y que el ciclo de hijos que matan a padres debe terminar. Y aunque esto genera un gran rencor en Freya, Kratos y Atreus siguen su objetivo y llevan las cenizas hacia la montaña más alta, pero antes Kratos le deja muy en claro a Atreus quién fue él y las cosas malas que hizo en su pasado, pero también le dice que deben ser mejores que eso. Las cenizas las tiran en el reino de Jotunheim, donde se enteran a través de unas pinturas que Frey era una gigante que podía ver el futuro y Baldur la buscaba a ella. Pero lo peor es cuando Kratos ve una pintura en la que parece estar él sobre los brazos de Atreus, aparentemente muriendo, pero siguen adelante y todo queda ahí. Por cierto, no es que Frey fuera una gigante físicamente, de manera gráfica y literal, sino que pertenecía al reino de Jotunheim, a la comunidad o a la raza de los gigantes, aunque esto también es un poco confuso para mí, pero bueno. Unos años después, el Fimbulwinter estaba a punto de acabarse y se supone que luego sigue el Ragnarok, el fin de todos los tiempos de las tierras nórdicas. Pero Atreus se propone buscar la manera de detenerlo. Sin embargo, Odín y Thor se ponen manos a la obra para tratar de detener a Kratos y su hijo. Sin embargo, lo de Thor y Kratos termina siendo una pelea brutal que no lleva a nada más que algún tipo de advertencia. A lo largo de la historia, Atreus busca respuestas de su destino, el destino de su padre, el destino del mundo. Mejor dicho, Atreus se interesa por saber todo lo posible para intentar detener el Ragnarok. Más adelante se vuelve a repetir de alguna manera lo mismo que sucedió con Kratos en tierras griegas, y es que acaba con varios monstruos, guardianes, guerreros y más importante aún, con otro dios, el sapo perro hijo de Heimdall. Sin embargo, a pesar de su furia y de las matanzas, ya no se percibe el mismo guerrero egoísta y cruel que era antes, sino un guerrero que a pesar de la brutalidad de sus actos busca alcanzar realmente un bien mayor. Asimismo, demuestra mayor compasión con quien de verdad lo merece. Finalmente, Kratos derrota al mismísimo Odín, pero con un poco de ayuda de Atreus y Freya. Sin embargo, no le quita la vida brutalmente, algo que esperaríamos de una versión antigua de Kratos, y que seamos sinceros, a todos nos hubiera gustado. Pero bueno, ya no es nuestro antiguo fantasma de Esparta y en su lugar le permite a Atreus tomar la decisión para que él pueda ser mejor. Todo termina con Kratos dejando ir libremente a Atreus, ahora que ya es más reconocido como el mismo Loki, para buscar respuestas de su gente y de sus orígenes. Esta decisión afecta claramente a un Kratos ya alejado de su parte guerrera y más conectado con su parte humana y tratando de ser un mejor hombre en general. Vemos a Kratos con la tranquilidad de por fin saber que ya dejó todo tipo de guerras atrás y se propone a tratar de mejorar las cosas en los diferentes reinos nórdicos, luego de lo que fue el desastre que dejó la dictadura de Odín y el posterior Ragnarok. Mejor dicho, pasó de ser el fantasma de Esparta y un dios egoísta a ser un dios que, a pesar de su semblante depresivo, ya inspiraba algo más positivo en la gente. Aunque sí, obviamente para llegar a este punto tuvo que dejar salir un poquito al Kratos antiguo, pero como ya lo dije anteriormente, ahora era para un bien mayor, no pensando únicamente en él. Y bueno, en el DLC del Valhalla vemos aún más este choque entre el Kratos griego y el Kratos nórdico, enfrentándose a sus malos actos del pasado, pero tratando de encontrar algo positivo en ello, como perdonándose a sí mismo de cierta manera, sin olvidar lo cruel y despiadado que fue en su día, lo cual termina convirtiendo a Kratos en un hombre mucho más completo y consciente de sí mismo. Finalmente, a manera de conclusión, podríamos decir que la mejor forma de resumir ambas versiones de Kratos es la siguiente. La versión griega es equivalente a un guerrero despiadado que, para alcanzar la victoria y todo objetivo que se proponía, tomaba decisiones bastante cuestionables sin darle la verdad mucha importancia a las consecuencias para los demás. Bueno, a veces ni para él tampoco. Acabó convirtiéndose en el dios de la guerra, pero su naturaleza egoísta y vengativa era la protagonista, al punto de generar auténtico miedo entre la gente. La versión nórdica es equivalente a un dios escapando de su propia naturaleza, tratando de dejar lo más atrás posible su pasado y asimismo ocultándoselo a su propio hijo para evitar volver a revivir algo similar a lo ocurrido en sus días, como el sangriento Kratos de Esparta.
Aún así, el dios Ceniciento no solo trata de huir de sus días de venganza, sino que también ha intentado aceptar y vivir con el hecho del horrible final de su familia y bueno, de su pasado en general. Todo esto bajo los engaños de Ares, o bueno, de todo el Olimpo, de cierta manera. Claramente no podemos decir si una versión es completamente superior a la otra porque en sus días, haciendo desorden en la mitología griega, era un guerrero al que muy pocos le podían hacer frente, y su furia incontrolable lo convertían en una máquina de matar que además tenía una alta cantidad de habilidades y poderes, y claro, para los términos del jugador esto es brutal, pero para términos de la historia y el desarrollo del personaje como tal, no se puede negar que el Kratos, que se adaptó de manera atropellada pero exitosa a las tierras nórdicas, es muy superior, ya que carga en sus espaldas todo el mal que sufrió pero también que causó en sus días pasados, justamente para ser mejor en el presente y en el futuro. Y aunque no perdió su brutal capacidad de combate y su adaptabilidad, sí es cierto que en sus últimas aventuras requirió una pizca más de ayuda, aunque en el pasado también necesitó un poco de ayuda, no nos vamos a engañar tampoco. Sin embargo, con su fuerza bruta podía alcanzar gran parte de sus objetivos. Ahora, digamos que se mide un poco más a la hora de hacer daño y es capaz de tener compasión según qué situación tengamos en cuenta. Y también es importante destacar que ahora lo más preciado para él es su hijo. Y bueno, finalmente sus amigos también. Entonces sí, definitivamente no podemos decir si uno es mejor que el otro porque uno tiene unas fortalezas de las cuales el otro carece. Y bueno, pasa algo similar con las debilidades. Pero no podemos tampoco negar que hay uno que cuenta con un nivel más alto de desarrollo y se convirtió en un dios que antes daba miedo, pero ahora es digno de admirar. Por lo tanto, debo aclarar que a nivel personal, la brutalidad de Kratos en el pasado es algo que cualquier fan recuerda con nostalgia. Pero actualmente Kratos está mucho mejor desarrollado, es más completo y tiene unas virtudes que su versión antigua claramente no tenía. Así que todo depende de la forma en la que analicemos o comparemos ambas versiones, pero mi opinión ya la conocen. Espero que les haya gustado este video porque yo disfruté mucho haciéndolo, pero la verdad es que me tomó un buen tiempo. Déjense un like, un comentario y ese botón de suscribirse no se va a cliquear solo. Te agradezco infinitamente por estar aquí y no siendo más, nos vemos en un próximo video.